¿Qué tal? Mi nombre es Juan Salvador García Hernández y voy a hablar sobre lo que es el estudio de metrología y normalización, sobre investigación de los temas siguientes. Primero hablaré sobre lo que es investigué sobre instrumentación ópticas. Previamente se dice que es una rama de la física que trata sobre lo que es la luz visible, sus propiedades propiedades y cómo se comporta. También cómo esta si es aplicado o cómo nos beneficia al ser humano, cómo la usamos para ver a través de la construcción y los instrumentos o para diseñar cosas, ¿no? También nos habla, bueno, que pues de lo que es la óptica instrumental, que establece que es la base teórica y práctica sobre distintos instrumentos, analizándolos desde un punto de vista óptico instrumental, determinando cómo se forma la imagen a través de ellos o cómo se pueden medir algunos parámetros del ojo y de las lentes. Puse aquí pues algunos pequeños ejemplos de estos, como por ejemplo el telescopio, microscopio. Bueno, aquí le cambié lo que es fibra óptica, pero igual, ¿no? Aquí le puse lo que es el telescopio, que está, cómo está compuesto, los lentes, el refractor, ¿no? Cómo se ve y cómo es que funciona más o menos la luz al entrar y cómo produce la imagen visible. Y dice que un telescopio es un instrumento óptico desarrollado con el fin de observar objetos lejanos a través del manejo de la luz y sus propiedades. Es una herramienta fundamental para el estudio de la astronomía y uno de los más profundamente revolucionarios, la concepción del universo que se tiene del ser humano, ¿no? El microscopio, por otra parte, es más que nada utilizado para lo que es ciencias humanidades o el área de medicina, por ejemplo, o de investigación. En él podemos observar objetos minúsculos como, por ejemplo, partículas, no partículas, sino más que nada células, microorganismos, ¿no? Vamos a poder ver ahí unas células vegetal, animal. Y por último tenemos lo que es la fibra óptica, son lo que son filamentos, ¿no? Como ahí se ve la aprecia en la imagen, el cual nos permite o ayuda para transmitir información a través, es como un conductor, ¿no? O una transmisión de información, como por ejemplo el internet o el cable. Instrumentos mecánicos. Son instrumentos de medición que se deben de ser manipulados por los individuos, o en este caso el personal, ¿no? Pues, que los dispositivos mecánicos pueden ser de pasar o no pasar o tener variables, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que algunos pues, van a estar en el sesgo humano. También le puedo decir que los instrumentos mecánicos cada día son reemplazados por electrónica, que nos permite tener una mejor resolución y evitar los errores, como acabo de mencionar, de paralaje. Sin embargo, hay hoy por hoy constituyen una alternativa económica en algunos casos, ya que muchos de estos equipos pues son un poco más accesibles que los digitales o, ¿no? Le digo analógico digital. Pues aquí como ejemplo algunos que ya conocemos, tenemos el micrómetro, el vernier o pie de rey y la cinta métrica. Los dos primeros pues ya los usamos en práctica, sobre todo a través de una aplicación, lo que es el micrómetro, pie de rey o vernier, y en el laboratorio, en la práctica que hicieron en el laboratorio, pues el vernier, ¿no? Y otros equipos que usaron ahí. Obviamente que uno se ocupa más como para ver lo que es el tornillo, silicones con tornillo para mí es para ver un poquito, milímetros, ¿no? Maneja, medir las dimensiones de un objeto con alta precisión, ¿no? El vernier, pues también es para medir con precisión elementos pequeños como tornillos, orificios, más que nada. Es utilizado más el drive para medir diámetros, diámetro interno, diámetro externo, y lo que viene siendo profundidad. Son lo que se usa. Vienen en pulgadas y centímetros, unidades que se manejan, ¿no? Bueno, eso se pide en el micrómetro, manejan, como ya dije, milímetros, ¿no? Y por último tenemos lo que es la cinta métrica. La cinta métrica, pues es más que nada para manejar lo que es longitudes, ¿no? Tenemos, dependiendo del metro, tenemos de 10, 15, 20, 30, 50, hasta 100 metros, ¿no? Se ocupa más que nada para eso y es muy usado desde el área de construcción, en arquitectura, en ingeniería industrial, en varias, ¿no? Es muy, muy común este material. También los hay digitales.
tanto mi micrómetro como el pie de rey. De hecho, el pie de rey lo usaba y en ambos, el motor era digital, pero también era analógico, o sea, como el que se maneja ahí en las imágenes. En el metro me parece que ya hay unos que lanzan un tipo de luz infrarroja y es un poco más eficiente, según lo que no lo he usado, pero es lo que se dice en en el comercial. Los medios de presión. Aquí le puse una referencia de presión de imagen para informar que hay diferentes tipos de presión. Para involucrar mucho hay presión al vacío, para vacío, hay presión atmosférica, presión manométrica, presión absoluta, presión barométrica, o sea, hay varios tipos de presión, ¿no? Y le puse una pequeña definición que dice que la presión se define como la fuerza ejercida sobre una superficie por unidad de área. En ingeniería el término presión se restringe generalmente a la fuerza ejercida por un fluido por unidad de área de la superficie que lo cierra. Y pues aquí le puse los tres ejemplos, ¿no? Y uno de ellos es lo que hablaba sobre la definición, que es el manómetro de U o de tubo abierto. Su función es que está en una tabla, vamos a imaginar que está en una tabla horizontal o separadita, y tiene, como se ve en la imagen, dos bracitos que están en U. Funciona al medir la presión del manómetro, los dos, la solución puede ser mercurio, alcohol, agua, va a depender ya de quién lo diseña, porque esto se pueden hacer de manera más artesanal. Entonces el líquido va a estar generalmente, puede ser mercurio, repito, en ambas proporciones, es equilibrado. Al conectarse a un sistema, digamos, que maneje vacío o maneje vapor o algo, este vapor o esta presión que se genere va a desplazar el volumen, como ahí se ve en la imagen, ¿no? Entonces, al haber un desplazamiento en el tubo, va a desplazarse y va a haber una diferencia de un brazo a otro en cuanto a la altura. Como está hecho sobre una superficie de papel milimétrico, se ve entonces la diferencia centímetros, milímetros, dependiendo de cuánto se desplazan, ¿no? Y ahí se puede calcular cuánto es la presión o cae de presión o lo que se esté haciendo, dependiendo. Ahí se va a ver cuánto es la presión que se genera. Por otra parte, tenemos un poquito más de este lado lo que son barómetros. Ya no le puse, pero son barómetros y manómetros, se pueden decir. Que estos manejan otros tipos de unidades, mientras que el otro utiliza lo que son centímetros o milímetros, el barómetro maneja lo que son PSI, libras, kilogramos, etcétera. Va a depender de lo que de qué sea o para qué. Los barómetros pues, obviamente son para lo que son presión atmosférica. Tenemos también manómetros que se manejan para lo que son vapor, lo que es agua, gas y otros tipos de sustancias o fluidos, ¿no? Puede ser agua inclusive. Este, También tenemos lo que son los traductores de presión magnéticos. Estos ya son un poco más modernos. Yo considero que son un poco más eficientes, más exactos. Se me va a colocar, pero ahí tienen ellos una pantalla. Entonces ya más recibe a través del circuito, como dice, tiene un conector eléctrico, la señal de salida, el entorno, la presión entra, entonces empieza a pasar por el sensor y la placa electrónica lo registra y lo manda a una pantalla donde da los datos de cuánto es la presión. Esto va a estar sujeto a la calibración o a la programación del sistema o de lo que se esté midiendo, ¿no? Quiero pensar. Medidores de torsión. Por la torsión se refiere a la acción de torcer algo, sin embargo, lo que realmente conviene e interesa es conocer su significado a lo que se respecta. Más que nada, lo que aquí vamos a ver son unos aparatos que la verdad yo no he manejado ni conozco muy bien, pero según lo que investigué, estos aparatos se ocupan más que nada en mecánica. Y ¿no? Entonces estos equipos sirven para ajustar lo que son tornillos, lo que son algunas piececillas que tienen que estar bien calibradas, apretadas, pues. Entonces este equipo nos ayuda a saber cuánto de torsión o cuántos debe de ser. ¿Para qué? Para evitar que se dañe la cuerda, el enrosque
¿no? Entonces, eso es para lo que sirve en general el equipito, ¿no? Lo que hace es medir, no sé las unidades, pero ahí está, le puse dos imágenes, hay digo analógico y digital, es muy similar a la del medidor, dice ahí, con cabezal para torquímetro, y es que este también posee uno de los cuales se ubica igualmente sobre un disco indicador de ángulos de rotación. La diferencia es que este se acopla a la cabeza de pernos, tornillos y mediante imanes, como ya les he dicho, ¿no? Los medios de torsión imantados son especialmente requeridos al momento de hacer un apriete en un ángulo específico a un tornillo perteneciente a un sistema de engranajes o piezas móviles que determinan el óptimo funcionamiento de máquinas y vehículos, como decías, más que nada para mecánica, ¿no? También automotriz o industrial, como se le quiera ver. Y de este lado tenemos lo que es medio de torsión digital. Como podemos ver es igual, ¿no? Tiene su pantalla LCD luminosa, tiene unos adaptadores para lo que es torquímetro, palanca de torsión, mientras que en su incluye conexión para dados, ajustes, pernos y tornillos, entre otros. Más que nada, como ya dije, es para ver los tornillos y ajustarlos y calibrarlos a la hora de colocarlos y apretarlos. Medidores de esfuerzos mecánicos, también conocidos como dinamómetros, son básculas de muelle o elásticos. Es una balanza de resorte. No se ve con una balanza de platillo, ahí como le puse. Son muy conocidos y sirven algunos he visto para conocer la elasticidad de algunos productos, como por ejemplo la presión para probar la calidad de resistencia de funcionalidad, como le puse ahí, componentes de productos, ¿no? Puede ser mecánicos, la compresión, la tensión, la fuerza máxima que se puede registrar, ¿no? Con la aguja en el indicador. Un ejemplo, yo decía en las bolsas, ¿no? Hay muchas bolsas que no son muy buenas, entonces se mide la elasticidad o las llantas, que tanto se pueden tensar antes de romperse, entonces pues, me imagino que eso ahí se puede aplicar. Por último tengo los medios de dureza o el durómetro. Este dispositivo está diseñado para medir la propiedad de dureza de distintos materiales como metales, cauchos, plásticos, y otros más. Este medidor de dureza usa el principio de medición de rebote. Este principio de medición de la energía cinética del medidor de dureza impacta en el hormigón, ¿sabes? Para ver qué tan duro es. Me imagino que qué tanto aguanta, ¿no? Pues eso sería todo. Muchísimas gracias.